de los que no se quieren vacunar. Bueno, por otro lado, hoy se conoció que Argentina modificó otra vez el sistema de evaluación educativa, básicamente esta idea de no participar del plan Aprender, para evitar la foto de cuál es la situación hoy, o cuál es la situación hoy de nuestros estudiantes, ¿no? Cómo y dónde estamos parados con respecto sobre todo a matemáticas, lenguas, ¿no? Las materias en las cuales se miden todos los años. Pero vamos a preguntar los detalles a Florencia Salvarezza, que es especialista en educación. Así conocemos su mirada sobre estas pruebas a aprender que no se van a hacer. ¿Cómo estás, Florencia? Hola, ¿cómo te va? Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, primero danos un pantallazo de lo que es este aprender, así todos conocemos en detalle esta foto o estas pruebas que no se van a hacer. Las pruebas a aprender son las pruebas que se hacen en la Argentina ya hace varios años, que son pruebas que se hacen censales, quiere decir que se testea a todos los niños del país, no son pruebas que se hacen una muestra, como son por ejemplo las PISA, que son pruebas internacionales. Las pruebas a aprender son pruebas argentinas que se toman sobre todo, se mide a todos los niños tercero, sexto grado, y lo que se mide es lengua, matemáticas, sobre todo, y ciencias. Pero perdón, te hago este paréntesis. Foto de cómo está el país. Porque las pruebas PISA, estas internacionales, ya no participamos más desde hace un tiempo. Prueba PISA hemos participado muchas veces. Hubo problemas en la última prueba PISA por cómo se habían seleccionado las escuelas. Pero Argentina tiene pruebas PISA durante muchos años y no nos ha ido bien. Históricamente hemos ido bajando en pruebas PISA. Pruebas PISA es a los 15 años en secundaria. Las pruebas a aprender son pruebas que se hacen en Argentina, son pruebas argentinas que se tomaron durante los últimos años y que lo que muestran es en 4 niveles cómo está la población escolar en lengua, matemática y naturales. Pero básicamente nos da un gráfico perfecto de cómo están los niños en los aprendizajes de lengua y matemática, que son las habilidades básicas. Claro, pero Sin eso no podemos hacer nada. Nos comparamos con nosotros mismos, digamos, cómo estamos nosotros comparado con el año anterior, pero no nos comparamos con otros países. Digo, nos perdemos esa oportunidad también, ¿no? Que en definitiva en un mundo global es fundamental. Sí, pero son 2 niveles distintos de pruebas. Tenemos por un lado las internacionales y por otro lado las regionales. CERCE, TERCE, son pruebas regionales, está PISA, que es internacional, y las pruebas a aprender, como muchos otros países tienen, que son las pruebas donde el país se mide con sí mismo, no para compararse con, sino para ver los avances. Es una foto del pasado, cuando tenemos los resultados, para ver qué hacemos para el futuro. Está bien. Entonces, es una prueba muy importante, y sobre todo porque se mide a toda la población. Pero digo, ¿hicimos alguna de estas pruebas? Digo, la PISA, la regional, la local, ¿hicimos alguna este año? ¿O el año pasado? No. El año pasado fue un año complejo para todo el mundo, pero Argentina tenía que hacer las pruebas a aprender ahora. Las pruebas a aprender se suspendieron, en primera instancia dijeron que se iban a reemplazar por otras pruebas. El problema es, supongamos que se reemplazan por otras, que es lo que dijeron en primera instancia. Si se reemplazan por otras, tenés el problema que no podés comparar en principio. Sería muy difícil comparar porque no estás midiendo lo mismo. Después dijeron que se iban a tomar en el 2022, pero que, de vuelta, con algunas salvedades. El problema es que hubo un ciclo lectivo y medio sin clases. Entonces las pruebas a aprender eran muy importantes para tener una foto de cómo estamos y qué es lo que hay que hacer. Sin evaluación no tenés diagnóstico, si no tenés diagnóstico no sabés qué tenés que hacer. Este es el punto fundamental. Eso falta. Ahora, con este año y medio que tuvimos de educación, ¿no? En general, en todo el país, ¿cuál podría ser el resultado, ¿no? Si todos vimos lo que pasó. O sea, todos estamos viendo lo que pasa en casa con nuestros hijos, con lo que pasa con los sectores más vulnerables, con, no sé, el 1,5 millones de chicos que se desconectó completamente de la escuela, con 7 cada 10 chicos del conurbano que son pobres y que obviamente no tienen acceso a internet ni a una computadora, digamos. Sabemos lo que pasa, ¿no? Bueno, esa es la gran crítica que salió todo el mundo de decir. Sabemos que cualquier cosa que miras va a dar mal, pero igual lo tenés que medir. Es como ir al médico, si te sentís mal, vas igual, claro. más vas, y necesitas que te diga si estás muy mal, más o menos mal o no tan mal, y que te diga qué tenés que hacer para mejorar. No medimos, no podemos mejorar. Y vos dijiste algo que es fundamental.
hay un porcentaje enorme de chicos sin conectividad. Es cierto, los docentes y todo el mundo hizo el mejor esfuerzo posible, pero el mejor esfuerzo posible no es la escuela presencial. Entonces, cuando se midió en otros países del mundo lo que se llama el tobogán, digamos, cuánto es la caída de los aprendizajes, se calcula que el año pasado en el ciclo lectivo, en países que tienen resultados educativos mejores que los nuestros, los chicos habrían aprendido algo así como el 35% de lo que se hubiera esperado en matemáticas y el 55% en lenguas. Imaginemos lo que debe pasar acá en el conurbano profundo, como decías vos, en los chicos sin conectividad, en los sectores más vulnerables, eso hubiera sido aspiracional. O sea, vos dijiste recién que entonces en países donde no perdieron un año y medio, así todo con clases virtuales, presenciales y demás, perdieron la mitad de la educación en matemática, dijiste. En matemáticas más de la mitad se calcula. Sobre todo para los sectores medios para abajo. Hay sectores, digamos, la punta de arriba de la pirámide probablemente perdió el 10%, tal vez un poco más, un poco menos, pero no tanto. Los niños que tienen conectividad en la casa, pero sobre todo, que tienen algún adulto disponible, es decir, alguien que no está trabajando, que no está conectado haciendo, que pueda trabajar con ellos el trabajo escolar sostenido, pudieron llevar mejor su escolaridad. Los demás niños no. Nosotros tenemos muchísimos niños que trabajaron, si es que tuvieron alguna conectividad, por WhatsApp. Ahí no hay ningún docente que pueda revisar la tarea, que pueda corregir, que pueda acompañar, que pueda entender qué es lo que puede hacer ese chico y qué es lo que no entendió. Entonces, los resultados iban a ser catastróficos, van a ser catastróficos igual el año que viene. Claro. No vamos a mejorar de acá al 2022. Porque un año y medio de pérdida de aprendizaje es muchísimo tiempo. Sí. Pero hay gente que cree que si no medís, no va a pasar, ¿no? si no tomás el... Claro. Hoy decíamos, es el país avestruz, pero el avestruz está toda ahí afuera, se ve. Se ve, claro. El desastre educativo no es nuevo, esto lo único que hizo fue empeorarlo. La situación educativa era muy mala antes de la pandemia. Claro. Todos discutíamos que era mala y que qué íbamos a hacer, y la verdad que hubo pocos cambios. La pandemia lo único que hizo fue acelerar la visión social de la pandemia. El movimiento, por ejemplo, de padres organizados para que los chicos vuelvan a la escolaridad es fundamental, y esperamos que se continúe después para pedir que además, una vez que vuelvan, sea mejor que lo que había antes. Claro, porque claro. lo que van a tener los chicos cuando vuelvan es muy pobre en relación a Qué bueno lo que dijiste, Florencia. Qué bueno lo que dijiste. O sea que hay que charlarlo esto con los padres organizados, ¿no? Porque ya que se organizaron para algo tan trágico como es que los chicos no vayan al colegio, si se mantienen, ¿no? Se mantienen unidos, por ahí puede aparecer algo más fuerte y evitar ¿no? que se siga deteriorando la educación, ¿no? Por más que vuelva a ser presencial. Está muy bien. Seguro. Es fundamental el movimiento social, el movimiento ciudadano y sobre todo el movimiento de los padres y el reclamo de los padres para que la educación sea mejor, digamos. No puede volver a ver, lo más probable es que vuelva a ser como era antes, y eso ya sería muchísimo, falta mucho para eso. Pero necesitamos que los chicos vuelvan a la escuela tiempo completo y que además el sistema educativo cambie radicalmente en cuestiones muy fundamentales, que los chicos aprendan más. Gracias, Florencia. Buenas noches. Gracias a ustedes, un placer. Bueno, ahí tenemos la mirada de Florencia Salvariz.